Mi mejor amiga salió con mi ex sin decirme nada, pero cuando descubrí que ya había algo entre ellos antes de que termináramos, dejé de llamarla traidora y empecé a llamarla lo que realmente es. La foto apareció en mi pantalla a las 7 de la mañana. Giovanna y Salvatore, sentados frente a frente en un restaurante, un emoji de corazón al final. Ella lo había publicado la noche anterior y yo lo vi al día siguiente, recién levantada, con el café todavía sin hacer, en ese estado de media vigilia donde el cerebro no está listo para procesar nada importante. Lo procesé de todas formas. No sé cuánto tiempo estuve parada en la cocina mirando la pantalla. Lo que sí sé es que en algún momento mis piernas dejaron de sostenerme y terminé en el piso, con la espalda contra los gabinetes y el teléfono todavía en la mano, sin poder respirar bien. No fue un llanto que llegó poco a poco, fue una ola que me golpeó de frente y me dejó sin aire. Hiperventilaba. No podía hablar aunque no hubiera nadie con quien hablar. No podía levantarme. Solo me quedé ahí, en el piso de la cocina, durante un tiempo que no sé medir con exactitud. Hay algo muy específico en ese tipo de golpe. No es solo el dolor de lo que acabas de descubrir. Es la combinación de ese dolor con la confusión de no entender cómo algo así puede ser real. Porque yo conocía a Giovanna, o creía conocerla, y alguien a quien conoces de verdad no hace esto sin avisarte, sin llamarte antes, sin darle al menos la oportunidad de que lo escuches de su boca y no de una story de Instagram a las 7 de la mañana. Giovanna y yo llevábamos 6 años siendo amigas. No el tipo de amistad de verse una vez al mes y mandarse memes. El tipo de amistad donde sabes que va a pedir la otra en el restaurante antes de que abra el menú, donde puedes llamar a las 2 de la mañana sin explicar nada y la otra contesta, donde hay una historia acumulada que se siente como algo sólido, como algo que existe independientemente de cualquier otra cosa que pase en la vida de las dos. Eso era lo que yo creía que teníamos. 6 años de algo sólido. Salvatore y yo terminamos en enero, 4 años juntos, y al final habíamos llegado a un punto donde los dos sabíamos que seguir no tenía sentido, aunque saberlo no hizo que doliera menos. No fue una ruptura limpia ni simple. Hubo cosas que pasaron durante esos 4 años que Giovanna conocía porque yo se las conté. Conversaciones de madrugada donde yo le describía exactamente cómo me sentía. Momentos donde ella estuvo presente para verlo en tiempo real. Giovanna no era una amiga que supiera de Salvatore de forma general o superficial. Era alguien que conocía los detalles. Los que duelen cuando los repites en voz alta y los que prefería no repetir ni en privado. Eso hacía que la foto en Instagram no fuera solo una foto. La bloqueé esa noche. No fue una decisión larga ni elaborada. No me senté a evaluar distintas opciones o a considerar cuál era la forma más madura de manejar la situación. Simplemente llegué a un punto donde no podía tener su perfil a un clic de distancia y lo bloqueé. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si estaba siendo razonable o no, probablemente no habría podido responder con claridad. Solo sabía que no podía tenerla cerca, aunque fuera en una pantalla. Giovanna se dio cuenta casi de inmediato. La primera llamada llegó desde un número que no reconocí. Contesté porque a veces uno contesta números desconocidos pensando que puede ser algo del trabajo o una llamada que no puede ignorarse. Escuché su voz al otro lado y colgué antes de que terminara la primera frase. Bloqueé ese número también. Lo que siguió fue una escalada que no esperaba, y que fue revelando algo sobre Giovanna que yo no sabía que estaba ahí. Me escribió desde un correo de iMessage, un mensaje largo donde decía que estaba muy molesta con que la bloqueara sin explicaciones, que se merecía una respuesta, que no era justo actuar así después de 6 años de amistad. La bloqueé desde esa vía también. Entonces llegó el mensaje de Amalia. Amalia es la prima de Giovanna. La he visto en 2 o 3 ocasiones a lo largo de los 6 años que fui amiga de Giovanna, y en ninguna de esas ocasiones tuve razón para pensar que alguna vez me mandaría un mensaje por Instagram, pero ahí estaba. Una solicitud de mensaje de alguien que no sigo, y adentro un texto que no voy a repetir en detalle porque ya no merece el espacio, pero que me llamaba narcisista, me culpaba de gostear a Giovanna sin explicaciones, y me decía que lo que estaba haciendo era exactamente lo que hacen las personas con problemas de carácter. No respondí, guardé el mensaje. Lo siguiente fue el contacto con Mariángela. Mariángela es mi hermana. No la menciono de forma casual. El hecho de que Giovanna la contactara fue lo que me hizo pasar de ignorar todo a responder una sola vez, porque había algo en eso que cruzó un límite diferente. Había decidido que no le debía nada a Giovanna, que no tenía que justificar mis decisiones ante ella ni ante nadie que ella enviara a hablar conmigo. Pero meter a mi hermana en esto fue diferente. Así que le mandé un mensaje. Le dije que no le debía ninguna explicación, que la situación se explicaba sola, que dejara de contactarme y que dejara a mi familia en paz. La bloqueé de nuevo. Giovanna siguió encontrando formas de llegar. No sé exactamente cuántas vías intentó porque en algún punto dejé de rastrear cada una. Lo que sí sé es que en algún momento respondí de forma más directa. Le dije que no quería seguir siendo su amiga, que no estaba bien con lo que había hecho, que podía salir con quien quisiera, pero que no podía exigirme que me pareciera bien ni que actuara como si no hubiera pasado nada. Su respuesta fue lo que dejó más claro que nunca cuál era el problema de fondo en cómo ella estaba entendiendo la situación. Me dijo que si esperaba que cortara con Salvatore, era mejor que alguien me pusiera los pies en la tierra, que él era mi ex, que ya no tenía nada que ver conmigo, que la gente sigue adelante y que eso era lo que ella estaba haciendo, que lo sentía, pero que con quien salía era asunto suyo, que habíamos sido amigas 6 años y lo que yo estaba haciendo le dolía. Le respondí una vez más. Le dije que nunca, en ningún momento,
Le había pedido que cortara con nadie, que lo único que le había pedido era que me dejara en paz, que no estaba bien con la situación y que no podía exigirme que lo estuviera, que su perspectiva no era la mía y que no le había importado en ningún momento de todo esto cómo yo me sentía. Y la bloqueé otra vez. El problema no era que Giovanna saliera con Salvatore. Bueno, eso también duele, y no voy a fingir que no, pero el problema real era que Giovanna había estado presente en los momentos que más me habían costado durante 4 años. Había escuchado cosas que yo nunca le hubiera contado a alguien que no fuera una amiga de verdad. Y después de todo eso, no me dijo nada, no me llamó, no me mandó un mensaje antes de que yo lo viera en una story de Instagram a las 7 de la mañana, sola en la cocina, sin poder respirar. Eso no es un descuido, eso es una decisión. Quiero añadir algo que no dije en la publicación original porque en ese momento no me pareció necesario, pero que varios han preguntado en los comentarios, ¿qué tan mal estuvo lo de la ruptura con Salvatore y qué tanto vio Giovanna de eso? La respuesta a la primera pregunta es, bastante mal, no de la forma dramática que a veces se cuenta en internet, donde todo es escenas de película y declaraciones memorables. Fue mal de la forma cotidiana y lenta que es más difícil de describir. Semanas donde yo me levantaba y lo primero que pensaba era en cómo habíamos llegado hasta ahí. Noches donde me costaba dormirme y me quedaba repasando conversaciones buscando el punto donde algo había cambiado. Ese tipo de mal que no tiene un momento cumbre sino que es el fondo constante de un periodo de tiempo. Giovanna estuvo presente en ese periodo, no como observadora lejana sino como alguien que recibía mis mensajes a las 11 de la noche cuando yo no sabía con quién más hablar. Alguien que escuchó versiones de la historia que yo no le contaba a mi familia porque no quería preocuparlos. Alguien que sabía cosas específicas sobre Salvatore, sobre lo que había pasado durante esos 4 años, sobre por qué la ruptura había sido lo que fue. Eso es lo que hace que la foto de Instagram no sea una foto cualquiera. No es solo que haya empezado a salir con alguien que yo conocía, es que lo hizo con alguien sobre quien yo le había contado cosas que no se cuentan a cualquiera, y lo hizo sin decirme nada, sabiendo exactamente lo que tenía en sus manos. El problema con bloquear a alguien por todas partes es que no resuelve lo que tienes adentro. A Giovanna la tenía bloqueada en todos los canales posibles, pero el recuerdo de estar en el piso de la cocina sin poder levantarme seguía ahí. Y la pregunta de cómo alguien que te conoce de verdad puede hacer algo así seguía sin tener una respuesta que tuviera sentido. Actualización 1. 3 semanas después de bloquear a Giovanna por última vez, Fiorenzo me escribió. Fiorenzo era parte del grupo de amigos que Giovanna y yo compartíamos. No el más cercano a ninguna de las dos, pero alguien que había estado en suficientes cenas y reuniones como para conocer la historia general de lo que había pasado. Me escribió para decirme que Giovanna le había pedido que hablara conmigo, que ella quería que yo entendiera su perspectiva, que pensaba que si yo escuchaba lo que ella tenía que decir, tal vez podríamos resolver las cosas. No fue una sorpresa que Giovanna hubiera recurrido a alguien del círculo mutuo. Era el paso lógico después de haber bloqueado todos sus canales directos. Lo que sí me sorprendió fue el tono del mensaje de Fiorenzo, que no era el de alguien transmitiendo un encargo sino el de alguien que genuinamente creía que yo estaba siendo irrazonable con toda la situación. Le respondí, le dije que entendía que Giovanna le hubiera pedido que hiciera esto, y que no tenía nada en contra de él por intentarlo, pero que no había nada que escuchar, que no era cuestión de que Giovanna no hubiera tenido oportunidad de explicarse, era que yo había tomado una decisión sobre quién quería en mi vida, y esa decisión era mía. Fiorenzo respondió que Giovanna estaba muy afectada por todo esto, que no entendía por qué yo reaccionaba de esta forma, que salir con el ex de una amiga no era algo que debía costarle una amistad de 6 años. Le pregunté cuánto sabía él de lo que había pasado entre Salvatore y yo durante esos 4 años. Me respondió que lo básico, que habían terminado en enero. Le dije que si eso era todo lo que sabía, entonces Giovanna le había contado exactamente lo suficiente para que su argumento sonara razonable, y que eso en sí mismo decía bastante sobre cómo Giovanna estaba manejando la narrativa de todo esto. No respondió más después de eso. Lo que Fiorenzo no sabía, lo que Giovanna claramente no le había dicho, era el tipo de amiga que ella había sido durante esos 4 años. Las conversaciones, los detalles, las veces que yo había hablado con ella sobre cómo me sentía en esa relación, sobre las cosas que no estaban bien, sobre los momentos que me habían costado más. Giovanna no era una observadora externa de mi historia con Salvatore. Era alguien que había estado dentro de esa historia porque yo se la había contado, porque yo había confiado en ella con las partes que no se cuentan a cualquiera. Que ahora le dijera a Fiorenzo solo que habíamos terminado en enero, como si fuera un hecho neutral y sin contexto, era una forma de editar la realidad para que su decisión pareciera más fácil de defender ante un tercero. Ese mismo mes recibí un mensaje de Salvatore, breve. Decía que esperaba que estuviera bien y que no era su intención hacerme daño con nada de lo que había pasado. No respondí, no porque no tuviera nada que decirle, sino porque no había nada que pudiera decirle que cambiara lo que ya estaba hecho. Guardé el mensaje sin saber bien para qué, pero sin querer borrarlo tampoco. Lo que sí hice fue hablar con Mariángela. Le conté todo el episodio con Fiorenzo y lo que había sentido al leer el tono de su mensaje, esa calidad de alguien que estaba completamente convencido de que yo era la que no estaba siendo razonable. Mariángela escuchó sin interrumpir, lo cual no siempre hace, y cuando terminé me preguntó si yo creía que Giovanna genuinamente pensaba que tenía razón o si sabía que lo que había hecho estaba mal y no quería reconocerlo. No tenía una respuesta clara para eso. Hay una parte de mí que cree que Giovanna construyó una versión de los hechos donde ella no hizo nada que necesitara disculpa,
donde yo reaccioné de forma desproporcionada ante una decisión que no tenía nada de malo. Esa versión le permite no tener que mirar lo que realmente hizo. Y si lograba que yo también la viera así, o al menos que Fiorenzo y otros del círculo la vieran así, entonces el problema quedaba reducido a mi reacción y no a su acción. Hay algo que no mencioné antes sobre ese periodo y que vale la pena decir ahora. El círculo de amigos que Giovanna y yo compartíamos se dividió de una forma que no fue declarada en voz alta pero que sí fue real. No hubo un momento donde alguien dijera que estaban del lado de una o de la otra, pero en las semanas que siguieron a la story de Instagram, algunas personas del grupo siguieron a Salvatore en redes. Otras dejaron de responder mis mensajes con la misma velocidad de antes. No hubo confrontaciones ni conversaciones directas sobre lo que había pasado, solo una serie de pequeños cambios de temperatura que juntos dibujaban algo bastante claro. Fiorenzo era parte de ese patrón. El hecho de que Giovanna lo hubiera elegido a él para acercarse a mí decía algo sobre qué personas del círculo ella sentía que tenía de su lado, y el tono de su mensaje, esa calidad de alguien que genuinamente creía que yo era la que estaba siendo poco razonable, decía algo sobre qué versión de los hechos había recibido él. No hice nada con esa información en ese momento. No envié mensajes al grupo intentando contar mi versión ni publiqué nada en redes que pudiera interpretarse como un intento de posicionar la narrativa. Decidí que no valía la energía, que la gente que me conocía de verdad ya sabía lo suficiente, y que la gente que necesitaba escuchar la versión de Giovanna para entender la situación tal vez no era gente con quien yo necesitara hacer el esfuerzo de mantener el contacto. Esa decisión fue más fácil de tomar de lo que esperaba, y eso me dijo algo sobre cuáles de esas relaciones habían sido más sólidas de lo que yo creía y cuáles habían dependido más de Giovanna como punto de conexión de lo que yo había notado. Actualización 2. Lo que descubrí hace 2 semanas cambió el orden de todo lo que pensaba que sabía sobre esta situación. Gabriella es una amiga que conozco desde antes de que Giovanna entrara en mi vida. No hacían parte del mismo grupo de personas. Se conocían de nombre, de haberme escuchado hablar de la una y de la otra, pero no tenían relación directa entre sí. Eso hizo que lo que Gabriella me contó no viniera contaminado por lealtades cruzadas ni por versiones editadas para proteger a nadie. Me llamó un martes por la tarde. Dijo que había estado dudando semanas antes de decirme algo porque no quería hacerme más daño del que ya había recibido, pero que había llegado a la conclusión de que yo merecía saberlo. Lo que me contó fue esto. Gabriella había visto a Giovanna y a Salvatore juntos en noviembre, no en un restaurante con un emoji de corazón publicado en Instagram. Los vio en la calle, caminando, en una situación que no era la de dos personas que simplemente se habían cruzado por casualidad. Giovanna tenía su mano en el brazo de Salvatore de una forma que Gabriella describió como demasiado específica para ser casual, demasiado cómoda para ser reciente. Noviembre. Salvatore y yo terminamos en enero, lo que significa que cuando Giovanna escuchaba mis conversaciones de madrugada sobre cómo me sentía en esa relación, sobre lo que no estaba funcionando, sobre las cosas que me dolían y que yo ponía en voz alta porque confiaba en ella para recibirlas, ella ya sabía cuál era su parte en todo eso, o al menos tenía una parte que yo desconocía por completo. Gabriella me dijo que en ese momento no dijo nada porque no estaba segura de lo que había visto, que se convenció de que podía ser una mala lectura de la situación, que no quería causar problemas en una amistad de 6 años por algo que tal vez no era lo que parecía, pero que después de ver la story de Instagram en abril, y de ver lo que había pasado en las semanas siguientes con los intentos de contacto, ya no podía seguir callada. Le agradecí que me lo dijera, colgué, y luego estuve un rato sentada sin hacer nada, procesando la diferencia entre la historia que yo creía que era esta situación y la historia que probablemente había sido todo el tiempo. La versión que yo tenía era esta: Giovanna y Salvatore habían empezado algo después de que mi relación terminó, habían tomado una decisión que sabían que me dolería, y Giovanna había elegido no avisarme antes de que yo lo descubriera sola. Eso ya era suficiente para entender por qué había tomado la decisión de bloquear todo contacto. Pero si lo que Gabriella vio en noviembre era lo que parecía, entonces la historia no empieza en abril ni en enero, empieza antes. Empieza mientras yo todavía estaba en esa relación, mientras hablaba con Giovanna sobre ella, mientras confiaba en ella con las partes más difíciles de lo que estaba viviendo, sin saber que ella tenía una razón muy específica para estar interesada en los detalles. Eso no es solo salir con el ex de una amiga después de que la relación terminó. Es algo diferente, y tiene un nombre diferente. No contacté a Giovanna para preguntarle si era verdad. No tenía ningún interés en darle la oportunidad de construir una respuesta que sonara plausible ni de escuchar una versión de los hechos diseñada para que yo me sintiera confundida sobre lo que sabía. Lo que Gabriella me contó era suficiente para que yo supiera lo que necesitaba saber. Lo que sí hice fue revisar conversaciones viejas, no de forma obsesiva, sino porque de repente ciertos momentos que había archivado como normales empezaban a verse distintos con la información que ahora tenía. Giovanna preguntando por Salvatore en conversaciones donde no era el tema central. Giovanna haciendo comentarios sobre el que en ese momento interpreté como los de una amiga que conocía la situación y quería ayudar. Cosas que solas no significan nada pero que juntas, revisadas desde este ángulo nuevo, dibujaban un mapa que yo no había visto. No puedo saber con certeza qué pasó ni cuándo empezó exactamente. Lo que sí sé es que la versión de Giovanna donde ella había seguido adelante con su vida después de enero ya no se sostiene de la misma forma. Y hay algo que cambia cuando dejas de pensar en alguien como una traidora y empiezas a entender lo que realmente es. Una traidora implica que en algún momento fue leal y luego dejó de serlo. Pero si lo que Gabriella vio en noviembre era cierto,
entonces la pregunta ya no es cuándo Giovanna dejó de ser leal. La pregunta es si alguna vez lo fue de la forma en que yo creía. Eso duele de una manera diferente al dolor de la mañana en que vi la foto. No es el golpe de algo que se rompe de repente. Es algo más lento. Es entender que algo que creías sólido no tenía los cimientos que pensabas, y que eso cambia la forma en que ves no solo el final sino todo lo que vino antes. El recuerdo de estar en el piso de la cocina esa mañana volvió con un significado distinto, porque en ese momento yo estaba llorando por la pérdida de algo que creía real. Ahora sé que parte de lo que estaba llorando tal vez nunca existió de la forma en que yo pensaba que existía. Actualización 3. Giovanna dejó de intentarlo hace ya varias semanas. No hubo un último mensaje ni un gesto final que marcara el cierre. Solo en algún punto los intentos de contacto, directos e indirectos, dejaron de llegar. Fiorenzo no volvió a escribirme. Amalia no mandó más solicitudes. El número desconocido no volvió a llamar. El silencio llegó de la misma forma en que llegó la foto aquella mañana, sin aviso previo y sin darme tiempo de prepararme. Varios me preguntaron después de la actualización anterior si había confrontado a Giovanna con lo que Gabriella me contó. La respuesta es no. Hubo un momento en que lo pensé, en que me imaginé enviándole exactamente lo que sabía y esperando a ver qué respondía. Pero lo que me detuvo no fue incertidumbre sobre si lo que Gabriella había visto era lo que parecía. Me detuvo darme cuenta de que no había ninguna respuesta de Giovanna que me fuera a dar lo que yo necesitaba. Si lo negaba, no le creería. Si lo admitía, no habría forma de deshacer nada. Y si construía alguna versión intermedia que sonara razonable, solo estaría gastando energía en decidir si esa versión era creíble o no, en lugar de usarla en algo que me sirviera de verdad. No había ningún escenario donde confrontarla me dejara en un lugar mejor. Así que no lo hice. Algunos también preguntaron cómo estaba María Ángela después de que Giovanna la hubiera contactado. Mi hermana estuvo bien, más enojada de lo que yo esperaba. En realidad, lo que le molestó no fue tanto que Giovanna la hubiera contactado para hablar de mí, fue la forma en que lo hizo, que según María Ángela fue como si yo fuera una persona poco razonable a la que había que convencer de escuchar, y no alguien que había recibido un golpe real y había tomado una decisión al respecto. María Ángela me dijo algo que no olvidé. Me dijo que la forma en que Giovanna había manejado todo el proceso de los intentos de contacto revelaba algo importante sobre cómo ella entendía la situación. Que alguien que sabe que causó daño busca una forma de disculparse. Que alguien que cree genuinamente que tiene razón busca una forma de que la otra persona lo entienda. Pero que Giovanna, en ninguno de sus intentos, había hecho ninguna de las dos cosas. Solo había buscado que yo le explicara por qué la había bloqueado, como si el bloqueo fuera el problema y no lo que lo había causado. Eso era exacto. Escucharlo dicho por alguien que no era yo hizo que algo terminara de acomodarse en mi cabeza. El silencio que llegó después de que los intentos se detuvieron no fue cómodo de inmediato. Hay algo extraño en pasar semanas en modo de alerta, esperando el próximo número desconocido o el próximo mensaje a través de alguien del círculo mutuo, y luego que todo pare. El cuerpo tarda en ajustarse a la ausencia de algo que ya se había vuelto parte del paisaje. Seguí revisando el teléfono con más frecuencia de lo necesario durante varios días, como esperando algo que ya no iba a llegar. Cuando ese reflejo empezó a calmarse, lo que quedó fue espacio para pensar en algo que había estado evitando pensar de frente. Durante 6 años, Giovanna fue parte de cómo yo entendía mi propia historia. No en el sentido de que mi vida girara en torno a ella, sino en el sentido más simple y más difícil de nombrar. Cuando algo pasaba, ella era una de las primeras personas con quien lo hablaba. Eso construye algo. Construye una versión de ti misma que existe en la conversación con esa persona, una versión que incluye las cosas que solo ella sabe, los contextos que solo ella tiene, los momentos que se viven de forma más completa porque hay alguien que los atestigua. Perder a Giovanna no fue solo perder a una amiga, fue perder esa versión de mí misma que existía en nuestra amistad. Y descubrir que probablemente había algo entre ella y Salvatore desde antes de que yo terminara esa relación fue perder también la versión de esa amistad que yo creía que había tenido. No sé cuál de las dos pérdidas pesa más, creo que depende del día. Lo que sí sé es esto. Hay una pregunta que aparece cuando el ruido se calma y uno se queda con lo que quedó. No es cómo seguir adelante, porque eso pasa con el tiempo sin que nadie tenga que explicar cómo hacerlo. La pregunta es cómo se duele por alguien que probablemente no merecía el nivel de confianza que le di, cómo se procesa la pérdida de algo que tal vez nunca fue exactamente lo que yo creí que era. No tengo una respuesta clara para eso todavía. Hay una parte de mí que ya no está segura de que necesite tenerla para seguir adelante. La mañana en que me derrumbé en el piso de la cocina, lo que me golpeó fue la traición de alguien en quien confiaba. Ahora, con todo lo que sé, lo que me queda es algo más difícil de nombrar con precisión. No es rabia, no es tristeza en el sentido que esperaba sentir. Es más parecido a la sensación de mirar hacia atrás en 6 años y ver que algunas cosas estaban en un lugar diferente al que yo creía que estaban, y que eso no lo puedo cambiar retroactivamente. Eso es todo lo que tengo. No un cierre ordenado ni una resolución que suene limpia. Solo el silencio que llegó, y yo aprendiendo a estar en él sin buscarle un sentido que probablemente no existe.